noches a todos, bienvenidos todos. Soy el doctor Darío Garín, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Bienvenidos a todos nuestros colegas que nos acompañan desde el país, desde Latinoamérica y de otros países. Bienvenidos todos. Bienvenidos a nuestro 58º webinar se llevará a cabo por parte del Comité de Mano y Microcirugía, el cual lidera el doctor José Luis Aguilar Arceo, cirujano de mano. Aparte de ser amigo y socio, lo conocemos muy bien. Gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Y bueno, bienvenidos todos, un panel de expertos, todos cirujanos de mano. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes y que estén aquí con nosotros también. Como saben, ya vamos en la 58ª edición de nuestro webinar. Tenemos webinar cada mes. Estos webinars han sido todo un éxito para todos nosotros y bueno, nos dan algo de enseñanza a todos nosotros. Bienvenidos todos. Doy la bienvenida también a nuestro vicepresidente y titular del Comité Científico Nacional de la Federación, doctor Augusto Álvarez Rengifo. Doctor Augusto, por favor, bienvenido y gracias a todos. Buenas noches, gracias Darío por la introducción. Muy amables por estar con nosotros. Como decía el doctor Ríos, nuestro 58º webinar de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Muchas gracias por estar acompañándonos. Hoy, 9 de enero, tenemos nuestro primer webinar del año y de manera particular quiero agradecer al doctor José Luis Aguilar Arceo, coordinador de este módulo de mano y microcirugía. Muchas gracias, doctor, por coordinar esta sesión. En la federación te agradecemos mucho porque siempre estamos listos para colaborar con la academia. El tema, como mencionamos, es lesión de tejidos blandos de mano. Y nuestros profesores invitados, bueno, el doctor Francisco Yamil, conocido, y muchas gracias, Francisco. El doctor Héctor Isaías Palomino, muchas gracias, Héctor. Y de igual manera, al doctor Irán. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado la invitación. Aquí en la federación tienen las puertas abiertas y les agradecemos mucho porque sabemos que tienen muchas cosas que hacer, pero también tienen mucho que enseñarnos. Y hoy les tocó enseñarnos y les agradecemos a todos. De igual manera, agradecemos a todos los asistentes del país y seguramente muchos que están fuera del país también conectándose con nosotros, porque siempre tenemos un auditorio bastante nutrido gracias a los temas y nuestros profesores. Agradecemos a ellos también por tomarse el tiempo de acompañarnos y también les invitamos a nuestro próximo webinar 13 de febrero del módulo de cadera de la Escuela de Residentes el 27 de febrero, igual a las 20 horas. Y obviamente a nuestro magno evento que se realizará en Cancún del 15 al 19 de este año en Centro de Convenciones Cancún. Agradecemos al doctor Darío por el apoyo que nos da para realizar estos webinars, que realmente son de gran utilidad y cada vez con más audiencia. Pues sin más que agradecerles a todos por su disposición y por el apoyo a la federación y particularmente al doctor José Luis, pues te dejamos la palabra, doctor José Luis, para presentar a tus profesores y empezar con este webinar que seguramente nos dará mucha enseñanza y esto en bien de nuestros pacientes en la consulta. Muchas gracias. Adelante, doctor José Luis. Muchas gracias al comité organizador, al presidente y vicepresidente, a FEMECOT. Muchas gracias. Vamos a empezar ya. Vamos a iniciar con el doctor Irán Velarde Borjas. Él está en la ciudad de Tampico, es egresado del Nacional de Rehabilitación y él va a dar un tema sobre lesión de ligamentos y luxaciones en los dedos. Recordemos que estos temas son, la base es buscar tejidos blandos en la mano, lesiones de tejidos blandos que deben ser atendidas de forma urgente. Doctor Irán, muchas gracias por tu Bien. asistencia y gracias por cooperar con nosotros. Muy bien, gracias, José Luis. Voy a darle aquí compartir. ¿Ahí se aprecia? Ok, muy bien. Gracias al comité organizador de este webinar, primero del año 2024, por la invitación a participar con ustedes. Y el tema es luxaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Las articulaciones de los dedos son efectivas, son precisas, estables, bastante móviles y son así porque nos permiten realizar infinidad de tareas que requieren precisión, fuerza y coordinación.
La articulación metacarpofalángica es la articulación de la mano que tiene el mayor rango de movimiento si tenemos en cuenta que realiza movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión. Se trata de una articulación condilar que permite, como tiene una asimetría en los planos coronarios sagital, esto le permite un movimiento bastante amplio. Está formada además por una cápsula articular que se presenta o se origina en el cuello del metacarpiano y de ahí se dirige hacia dorsal para insertarse en la base de la falange proximal. Y tenemos varias estructuras ahí que debemos mencionar. En primer lugar, la placa palmar es una estructura que se localiza precisamente en la región anterior de la articulación, nos da un soporte anterior y nos evita que la articulación se vaya hacia dorsal, que se luxe hacia dorsal. Es una estructura fibrocartilaginosa gruesa que se inserta en la base de la falange proximal y conforme va acercándose al metacarpiano se va haciendo más delgada y membranosa realmente. Los ligamentos colaterales, hay dos de cada lado de la articulación, el propio y el accesorio. Se originan en la cabeza del metacarpiano y se dirigen hacia distal, hacia palmar y se insertan tanto en la base de la falange proximal, en esta posición, como en la placa palmar. Y son los principales restrictores del movimiento lateral de los dedos. Y la cápsula dorsal es importante mencionarla porque es muy delgada, realmente es una estructura muy delgada y que está en íntima relación con los tendones extensores. Las luxaciones metacarpofalángicas realmente son poco frecuentes y de ellas la más común que podemos ver es la del índice, en segundo lugar la luxación del pulgar, tercer lugar el meñique y de ahí la dedo medio y anular que son mucho menos frecuentes. Las luxaciones se clasifican de acuerdo a la posición de la falange proximal con la cabeza del metacarpiano y existen dos tipos, la dorsal que es por mucho la más común y la palmar que es muy rara. La luxación dorsal de la metacarpofalángica más común es la del índice. Se ocasiona por un mecanismo de hiperextensión que origina una avulsión de la placa palmar a nivel proximal, es decir, donde está más débil. Y existen dos tipos que se describen, una simple o reductible, que algunos autores consideran que se trata de una subluxación, y es así porque se puede reducir sin batallar, y una tipo compleja o irreductible, que por maniobras cerradas no se puede hacer una reducción. Entonces, siempre tenemos que pedir 3 proyecciones radiográficas para poder revisar bien las articulaciones. Una proyección PA, una proyección oblicua y una proyección lateral, porque podemos encontrar incluso fracturas de las cabezas de los metacarpianos o avulsiones ligamentarias. En la luxación dorsal de la metacarpofalángica, llamada simple o reductible, no hay una interposición de la placa palmar en la articulación. Las superficies articulares todavía tienen algo de contacto y puede estar asociada o no a una lesión ligamentaria. Clínicamente vemos a un paciente con una articulación metacarpofalángica en extensión y una articulación interfalángica proximal flexionada. Pudiera ser así como que sencillo pensar que con un jalón del dedo va a quedar acomodada la luxación, pero no debemos hacer una tracción longitudinal porque podemos convertir una luxación simple en una luxación compleja que requiere otro tipo de tratamientos. Entonces la maniobra se describe de la siguiente manera: se hace una flexión de la muñeca, una flexión de la interfalángica proximal y esto hace que se pueda relajar los tendones flexores. Puede hacerse o no una hiperextensión de la falange proximal, pero sí hay que hacer una presión sobre la base de la falange proximal para deslizarlo sobre la cabeza del metacarpiano y terminar con una flexión del mismo. Cuando nos encontramos con una luxación compleja o irreductible, es así porque hay algo que está interpuesto en la articulación y generalmente es la placa palmar. Puede estar asociada o no a lesiones de ligamentos colaterales o a fracturas de la cabeza del metacarpiano. Y clínicamente no hay tanta deformidad o desviación del dedo. Hay cierta hiperextensión, pero no tanta como en la simple. Y la interfalange proximal sigue estando flexionada. Entonces, lo más común es que la placa palmar esté ahí metida y no nos permita reducir, pero también existen otro tipo de estructuras que nos pueden impedir la reducción, como los músculos lumbricales, los tendones flexores y una serie de ligamentos de la fascia palmar superficial. Radiográficamente vemos un ensanchamiento del espacio articular que ya nos habla que hay algo ahí metido que no permite la reducción de la articulación, o podemos ver incluso un sesamoideo dentro de la articulación y pues la posición en bayoneta que es bastante clásica de este tipo de lesiones irreductibles. El abordaje es quirúrgico, se han descrito dos tipos, el palmar de Kaplan y el dorsal de Farabeuf. El abordaje palmar utiliza una incisión en forma de S o de zigzag de Brunner. Permite una buena visualización de las estructuras palmares, tanto de la placa palmar como de los tendones flexores, los lumbricales, pero el riesgo es
que están muy cerquita ahí los nervios digitales y podemos provocar una lesión neurovascular. Y también si tenemos una fractura del metacarpiano a nivel dorsal asociada, pues va a ser muy difícil que la podamos pues reparar. Y la placa palmar sí la podemos reparar por aquí, por este abordaje. También existe el abordaje dorsal, que utiliza una incisión curvilínea, un abordaje transtendón extensor. Nos da una buena visualización de la placa palmar, como en este ejemplo que la vemos aquí. No hay realmente un riesgo de lesión neurovascular. Y si tenemos una fractura del metacarpiano a nivel dorsal, la podemos reparar. Sin embargo, cuando hacemos la reducción de la luxación, ya no podemos hacer una reparación de la placa palmar. Y esa es la desventaja de este abordaje. De la forma en la que hagamos la reducción cerrada o abierta, debemos tomar siempre radiografías de control, inmovilizar al paciente por 2 o 3 semanas con una férula dorsal. Y también necesitamos saber que la rehabilitación debe ser temprana para evitar que el paciente tenga como secuela la rigidez, que es la más importante secuela que presenta una luxación en los dedos. La luxación volar es bastante rara, me la voy a brincar. Ahora, hablando de la articulación interfalángica proximal, es la que tiene el mayor rango de movimiento de flexión-extensión y nos da el 85% de la función de la prensión de la mano. Se trata de una articulación tipo troclear, que por la forma de sus superficies articulares es más o menos estable y evita hasta cierto punto movimiento de desviación lateral, medial lateral y de rotación o torsión. Tiene ligamentos o estabilizadores primarios que son colaterales propios, colaterales accesorios, también tiene placa palmar, y estabilizadores secundarios como las poleas flexoras, los tendones extensores, específicamente la bandoleta central y las bandeletas laterales. De los ligamentos colaterales, el propio es el más importante, es el que evita que la articulación se mueva en forma medial y lateral. Y pues similar a la metacarpofalángica, se originan en la cabeza del metacarpiano, se dirigen hacia distal y se insertan finalmente en la base de la falange y en la placa palmar. Aquí la placa palmar también es una estructura gruesa a nivel distal en la base de la falange media y se va haciendo más delgada hasta formar unos ligamentos que se llaman check rings. Y esta placa palmar es la principal restricción para el movimiento de hiperextensión de la articulación. Pues de luxaciones, las interfalángias proximales son las más comunes de toda la mano prácticamente. Dependiendo de la serie que nosotros leamos, podemos encontrar que hay quien dice que el meñique es el más frecuentemente luxado, hay unos que dicen el índice o el dedo medio. Es común en deportistas, no hay una preferencia por edad, pero sí es más común encontrarla en los hombres. Igual hay 3 tipos, bueno, se clasifica igual, ¿verdad? De acuerdo a la localización de la falange media con respecto a la falange proximal. La dorsal es por mucho la más común, la palmar es la más rara de todas y la lateral es relativamente poco frecuente. La luxación dorsal de la interfalángica proximal requiere de un mecanismo de hiperextensión y carga axial, como vemos aquí en la imagen. Eaton ha hecho una clasificación de esta lesión en 3 tipos. Obviamente la placa palmar aquí es la que sufre, ¿verdad? Es la que se rompe en su porción a nivel de la base de la falange. Entonces la clasificación de Eaton tipo 1 nos habla de una lesión de la placa palmar, una separación de los ligamentos colaterales, no están rotos, pero si hacemos una radiografía con estrés podemos ver una imagen así como esta. Se va un poquito hacia arriba más de lo normal la falange media con la falange proximal. En la clasificación de Eaton tipo 2, además de la ruptura de la placa palmar, hay lesión de los ligamentos colaterales y radiográficamente podemos ver algo así, una posición de bayoneta del dedo. Y en la Eaton tipo 3, además de la luxación, pues hay una fractura a nivel de la base de la falange media. Aquí no me voy a meter mucho. La maniobra de reducción tenemos que realizarla con un bloqueo digital. Es más sencilla que la de la metacarpofalángica. Hacemos una hiperextensión de la articulación, traccionamos un poco y empujamos la falange media hasta poder hacer una reducción de la articulación. Necesitamos tomar un control radiográfico y ver que está reducida realmente y revisar la estabilidad de la articulación, pidiéndole al paciente que haga movimientos de flexión, extensión, tanto activos como pasivos. Si es una articulación estable, entonces podemos manejarlo con una férula de bloqueo en extensión, que es lo más recomendado, o con un body taping. Cualquiera de las 2 opciones es buena. Yo prefiero esta de bloqueo en extensión, para permitir que el paciente haga movimientos tempranos y no quede rígido ese dedo. En el caso de que no podamos hacer una reducción de la articulación interfalángica cuando esté luxada hacia dorsal, es porque hay algo que está impidiendo la reducción. Lo más común es la placa palmar. Hacemos un abordaje palmar tipo Brunner, identificamos el sistema de poleas flexoras, abrimos la polea A3 y ya podemos o caemos directamente en la articulación. Entonces, lo que esté lesionado, lo que esté interfiriendo con la reducción,
hay que moverlo y repararlo. Y en este caso se hizo una reparación con anclas de la placa palmar. La luxación lateral es poco común y está ocasionada por un mecanismo de desviación lateral o medial de la falange media. Obviamente hay una lesión del ligamento colateral y a veces una ruptura de la placa palmar. El tratamiento es igual, con un bloqueo digital hacemos una tracción del dedo y aplicamos una fuerza que es contraria a la que ocasionó la deformidad. El tratamiento es inmovilización siempre y cuando sea una articulación estable y podemos hacerlo con esto simplemente con cintas, un body taping. Pero también hay indicaciones quirúrgicas. Binder y Foster han propuesto que cuando hay una inestabilidad mayor de 20 grados en una radiografía con estrés, es mejor hacer una reparación quirúrgica de los ligamentos. También ellos proponen que cuando estén afectados los dedos anular y meñique o tengamos un paciente con alta demanda funcional, es mejor ir a hacer una reparación quirúrgica. Y cuando toca hacer eso, el abordaje es lateral sobre el ligamento que está lesionado. Identificamos bien las estructuras que podemos cortar, que podemos liberar. Buscamos nuestro ligamento y lo reinsertamos o lo reparamos le ponemos unas suturas transóseas, lo que tengamos ahí a la mano, para permitir que cicatrice rápido y poder mover a nuestro paciente y que no quede rígido. Por último, la luxación palmar volar es la más rara de las luxaciones interfalángicas y hay dos tipos, una que es pura, que no tiene rotación, corresponde a esta imagen, y una que está asociada a rotación, que corresponde a esta otra imagen. La luxación palmar o volar pura es ocasionada por un mecanismo de traslación de dorsal hacia palmar aplicado sobre la falange media y esto ocasiona una ruptura del aparato extensor. A veces pueden estar lesionados los colaterales o la placa palmar, a veces no, pero siempre está roto el mecanismo extensor en mayor o menor medida. Y corresponde a una imagen así como esta de la mano y esta de la radiografía. La luxación palmar con rotación es aquella en la cual el mecanismo es un giro brusco del dedo y esto ocasiona una lesión del ligamento colateral y además una ruptura también del aparato extensor. Entonces la cabeza de la falange proximal rompe el aparato extensor y queda atrapada entre la bandeleta lateral y la bandeleta central en una imagen así como esta. Clínicamente vemos un paciente así y radiográficamente algo así como esto. Cuando se puede hacer la reducción cerrada, verificamos la estabilidad y si existe un rezago extensor menor a 30 grados en la interfalángica proximal, se puede colocar una férula en extensión para permitir que cicatrice el tendón extensor 4 o 6 semanas y ya después retirarla para empezar la rehabilitación. Pero cuando no podemos hacer una reducción cerrada, entonces es obviamente algo que lo está impidiendo. Entonces hacemos un abordaje dorsal, identificamos las estructuras del aparato extensor y vamos a encontrar algo así como esto, ¿verdad? La bandeleta central está rota, el tendón extensor, y entre la bandeleta central y la bandeleta lateral está la cabeza de la falange proximal y pues además una lesión del ligamento colateral que todo se repara en un solo tiempo quirúrgico para que cicatricen y puedan entonces el paciente iniciar una rehabilitación temprana. Bueno, para recordar, necesitamos conocer la anatomía de las articulaciones, saber que además de lesiones ligamentarias puede haber lesiones tendinosas asociadas de acuerdo al tipo de la luxación. Y cuando tenemos una reducción cerrada, inmovilizamos al paciente el menor tiempo posible para que pueda moverse rápido ese dedo. Y cuando toque el caso de que necesitemos una reducción abierta, necesitamos reparar las estructuras que estén lesionadas, inmovilizar al paciente el tiempo necesario y después empezar una terapia de rehabilitación para evitar que quede nuestro dedo rígido, que es la complicación más común. ¿Okay? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iram, te agradezco mucho. Sobre todo recordar algo que dijo muy importante es la reducción con anestesia. La verdad, batallar con un paciente que tiene dolor y luego hacer la tracción o las maniobras correctas con dolor es muy difícil. Entonces, eso es muy importante. Una simple anestesia local que a todos podemos poner en urgencias es muy sencillo. Muchas gracias, Iram. Muchas gracias por platicar. Ahora me toca a mí. Para los que no me conocen, soy doctor Aguilar, soy cirujano de mano, soy egresado del INR y estoy en Tijuana. Yo voy a hablar sobre tratamiento de la punta digital, que es algo que vemos muy frecuente en los servicios de urgencias y que, por desgracia, a veces le damos una importancia poca porque, pues, al final es un dedo que, pues, se lastimó y que se golpeó, pero que no tiene una evolución tan buena. Entonces, vamos a dar una breve reseña sobre esto. Bueno, vamos a recordar la anatomía de la punta digital. Rápidamente, vamos a hablar de la importancia de la misma y hablar sobre 4 principales técnicas de puerta cutánea, que son algo sencillo. ¿Por qué la punta digital?
es obviamente este sector que incluye piel y uña. Recuerda que las estructuras son hiponiquio, paroniquio, eponiquio o epiniquio, le llaman. El pulpejo, el pliegue digital, que es la parte de la punta. Por dentro tenemos hueso, tenemos la placa unguial, el lecho unguial, la matriz unguial, que es importante, tendón extensor y flexor. Y bueno, recordad que esta imagen nos dice que todo lo que es la uña, obviamente la placa unguial y su lecho unguial, abarcan casi la mitad de la falange distal del dedo y que una parte del sector distal de la piel es nada más suave al tacto y no es como tal hueso. Bueno, ¿por qué es importante la punta digital? Porque da, obviamente, función como la sensibilidad a temperatura, a presión, a textura, hasta consistencia. ¿Ok? Es la primera forma después de los ojos, es la primera forma de palpar algo, de tocar algo, de sentir algo. También tiene función de agarre por medio de la huella digital y la placa unguial. Aunque la uña parezca poco útil en un dedo, es útil para poder tomar objetos. Y la función de pinza, que es obviamente para la prensión para tomar objetos duros o delicados como objetos suaves. Y obviamente la parte estética. Siempre el paciente va a decir, oiga, me va a quedar bien el dedo, me va a quedar bonito, me va a quedar igual, sobre todo las mujeres quieren usar uñas postizas o que sea bonito. Bueno, a veces se puede, a veces no, pero siempre buscar como última instancia la estética. Bueno. El tratamiento se basa obviamente en evitar o minimizar el riesgo de infección, evitar el dolor, dar sensación en la punta, mejorar la discriminación de los puntos, conservar la longitud del dedo lo mejor posible, mejorar la movilidad y función y la apariencia adecuada del dedo. Para lograr esto, hay ciertos puntos que tenemos que seguir, que lo vamos a hablar a continuación. Uno, desviamiento de deseo quirúrgico correcto, que es retirar todo lo que está contaminado, no viable y que no va a funcionar, que va a ser un factor de contaminación. Y aquí tenemos que no tener temor de quitar lo que necesitamos retirar. A veces que exageramos. Sí es cierto que tenemos que salvaguardar vasos sanguíneos y nervios de preferencia, pero es que aún así no se puede hacer nada por ellos. Entonces la opción será nada más retirarlos y poder reconstruir una forma adecuada. Lavar con solución fisiológica o algunos antisépticos. Yo uso mucho el microbacin. Es un antiséptico muy utilizado en los hospitales que es poco irritante. El isodine a mí no me agrada porque causa mucha irritación en la piel. No está mal. Yo prefiero lavar con jabón quirúrgico al inicio de la cirugía y luego ya irrigar con solución fisiológica o un antiséptico ya químico. Y objetivos, obviamente, de este desviamiento es evitar o minimizar el riesgo de infección. Evitamos un segundo procedimiento por necrosis o por manejar de forma incorrecta los tejidos circundantes. Siempre se puede uno esperar unos días más para delimitar la zona de lesión. A veces ve una lesión como la que vemos en la imagen, ya de varios días, pero a veces son en la forma aguda. Y dice, no, vamos a quitar todo el tejido muerto en este momento. Y a veces uno quita menos de lo que necesitaba o puede salvaguardar una parte que puede servir para cobertura y quitó de más en la primera cirugía. Entonces, un par de días o a veces hasta una semana máximo, se puede esperar uno a vigilar bien qué tan extenso es el daño y poder ayudar al paciente a retirar menos tejido. Y una evaluación correcta para hacer una reconstrucción adecuada. Y esto es el segundo punto. ¿Cómo se evalúan las lesiones? Bueno, la ficción de Allen de 1980 hablaba de cuatro zonas diferentes de acuerdo a el lugar en que se afectaba la punta, ¿no? Por ejemplo, en la zona 1 es una zona distal a la placa unguial, ¿ok? Distal a la punta de la falange distal, por supuesto. En la zona azul, la zona 2 es el tercio medio que afecta a la placa unguial. De ahí hacia distal es la zona 2. La zona 3 es en el tercio medio en la zona media de la placa unguial hasta la lúnula, ¿ok? Y la zona 4 es de la lúnula hacia proximal, muy bien, ya sería casi una punción completa. Bueno, y también existe la clasificación de forma de la configuración de este tipo de lesión, pero me perdí una posición aquí, también escrita por Allen. De tipo A habla que es una configuración oblicua palmar, que no tiene exposición ósea franca, o sea, se puede cubrir fácilmente la exposición ósea. El problema con estas lesiones es que no tiene mucha piel palmar, ¿ok? La tipo B, que es oblicua palmar con exposición
importante al nivel óseo, pero la A está más distal, por supuesto. La tipo C es una lesión transversa en cualquier sector de toda la punta del dedo. La tipo D es una oblicua dorsal. Este tipo de clasificación nos ayuda más bien a configurar qué, qué, qué manera podemos cubrir la lesión, qué estructuras pueden estar afectadas, si es factible o no reconstruir la placa unguial, si hay matriz o no unguial y si hay lecho o no unguial. Eso es importante de estas clasificaciones. Bueno, obviamente hay lesiones por compresión, como estas imágenes, donde el aplastamiento es importante. Puede ser nada más simplemente un hematoma subunguial leve, como a la izquierda, en el centro, muy severo, o ya una lesión completa a la matriz con lesión al pulpejo como tal, por aplastamiento. Puede haber lesiones cortantes, pueden ser oblicuas, pueden ser palmares o pueden ser transversas. ¿Ok? Y las últimas son las mutilantes, donde perdemos un segmento importante del dedo y hay que ver qué reconstruimos y cómo se hace. Bueno, la fijación ósea hay muchas formas de hacerlo. Obviamente no era el tema en este caso, pero nada más recordar que es importante estabilizar de forma correcta la falange distal o los fragmentos que tenemos. Nosotros utilizamos generalmente clavillos Kirchner, sea uno o dos. Se prefieren los cruzados, obviamente, dan mayor estabilidad. Este tipo de fijación de un solo clavo no evita la rotación, que no es tan problemática, pero no evita la rotación. Se prefiere este tipo de fijaciones. Gente se fija también la interfalángica distal para evitar movimientos. Los clavos 15 quedan por fuera, obviamente. No deben estorbar a la reconstrucción de tejido blando. Y pueden durar entre 4 y 6 semanas los clavos. Hoy se vigila que no tengan dosis de infección. Los tornillos, que suenan muy bonitos y muy elegantes. El problema es que a veces causan necrosis de la punta digital o del hueso de la falange distal y se aflojan fácilmente. Y en fragmentos tan pequeños como el de la izquierda, en la foto de la izquierda, no se fijan correctamente. Entonces, no es tan factible. Y placas, por supuesto, que no es lo adecuado y mucho menos un sector expuesto como las lesiones que tenemos en este caso. Bueno, la cobertura cutánea es lo que vamos a enfocarnos un poquito más. Hay cierres secundarios, como el uso de aseos quirúrgicos constantes, cada semana, cada día, cada tercer día. Son muy dolorosos, sinceramente. Tienen que ser efectos muy pequeños. Está contraindicado en heridas sobre hueso, tendón o vaso, porque no tiene una cobertura cutánea adecuada. Y bueno, van a tener una intolerancia al frío muy frecuente y disminuir la sensibilidad. Este tipo de coberturas secundarias deben ser en heridas limpias realmente y efectos muy pequeños. Tenemos ya los injertos de piel que están indicados en lesiones que tenemos lecho viable, como ya saben. Obviamente esta lesión originalmente se veía para un colgajo, pero al poder ver o debridar correctamente la punta del dedo y ver que tiene lecho unguial, tiene tejido vascularizado detrás de esa piel lastimada, podemos arriesgarnos a hacer un injerto, ¿ok? Que pueda dar una cobertura cutánea terminar con una piel como ese tipo. Obviamente, el paciente tiene una sensación no muy buena porque el injerto no da adecuada sensibilidad, pero protege bien y no da tantos problemas. Obviamente, recordar que los injertos se contraen bastante y un 20% y debemos dar un poco más de holgura a ese injerto. Pero hay casos donde obviamente intentamos injerto y falla completamente. Los colgajos obviamente de avance, como el avance lateral, que es el de Kotler-Fischer, que es un avance de dos bandas desde las partes laterales de la punta del dedo, que pueden cerrar efectos pequeños de la punta. El problema es que obviamente el RAFE queda en el centro de la punta del dedo y se puede tener dolor con el paciente. A veces no alcanzan a cerrar mucho, son 5 o 6 minutos que avanzan. Hay que tener cuidado con los vasos sanguíneos de no lesionarlos. Y bueno, obviamente se contraindican efectos oblicuos volares o dorsales porque no podemos cerrar este tipo de defectos con el tipo de colgajo. Se hace el tipo de avances, ¿ok? Siempre vigilar el hecho unguial y la placa unguial. Obviamente el avance volar, que es el más conocido, es el BY famoso, escrito por Atasoy. Obviamente está indicado en lesiones de punta digital transversas, oblicuas dorsales, porque son oblicuas palmares, no tenemos mucha piel. Si el corte es aquí, no tenemos mucha piel que avanzar. No debe de pasar el pliegue de la falange distal para poder usar este colgajo. Y bueno,
hay que tener cuidado obviamente con la vascularidad, hay que liberar bien los septos fibrosos y se puede avanzar 1 centímetro, hasta 1 centímetro este tipo de colgajos, un poquito apretados a veces. Se pueden fijar obviamente al lecho unguial, pero el problema es que cuando se empieza a fijar esta posición, el lecho puede crecer en forma de gancho y causar efectos en crecimiento como de uña en gancho, por supuesto, en garra. ¿Ok? Hacemos tipo de avances como para este paciente. Los trabajos cruzados que van de dedo a dedo, como el clásico, escrito por Cronin, que es un colgajo fasciocutáneo. Se toma la falange media o falange proximal del dedo adyacente y podemos cubrir defectos de la falange media o distal del dedo afectado. La piel donante generalmente debe tener buena condición para hacer un colgajo correcto. Bien, este tipo de colgajos debe cuidarse mucho la oscuridad que va en el colgajo donante y evitar quitarlo, y obviamente se autonomiza por 3 semanas. Son colgajos cruzados o también llamamos en bandera. El bandera tiene una diferente modulación, pero estos son colgajos cruzados dedo a dedo. ¿Ok? Y al autonomizar tenemos dos efectos: el efecto muy pequeño ya del donante, que es a la derecha, bueno, el receptor que es a la derecha y el donante a la izquierda. Y obviamente lo que siempre se trata también de reconstruir es la uña. La uña es, como les comentaba yo, un factor importante en la reconstrucción de la punta digital. Obviamente si tenemos uña, podemos usar la misma al paciente, ¿ok? Uno es reparar el lecho unguial. Este tipo de reparación se puede hacer con suturas muy finas. A veces usamos 8 o 9 ceros de nylon, ¿ok? Es difícil a veces repararlos. Hay que usar generalmente aumento óptico y instrumental adecuado. Cuando no hay 8 o 9 ceros, se puede usar un 5 6 ceros de monocril, obviamente, un absorbible, aunque a veces esto causa que la placa unguial se desprenda de la fijación y hay que tener cuidado con esto. Luego se debe colocar la uña, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, para mantener una buena forma de la uña. Bueno, la otra cosa es hacer acortamiento del eponiquio. Es posible hacerlo como en la imagen de la izquierda, donde el lecho unguial es muy, muy corto y al final estéticamente va a fallar. La imagen del medio no es del mismo paciente, pero es como se demuestra cómo se hizo más corto el hiponico. Se corta una banda pequeña de tejido blando, bueno, de pura piel más bien, que existe entre el pliegue distal y el eponiquio. Se corta una banda de unos 2 milímetros y se recorta y se desciende todo el eponiquio se desciende como la imagen del medio y queda un resultado como la derecha, donde ya la visualización de la uña es más larga. Obviamente no sería igual que la original, pero es estéticamente mejor. Y obviamente la fijación de la uña. ¿Por qué queremos reinsertar la placa unguial? ¿Por qué queremos dejar la uña? Cuando hay uña, obviamente podemos usar una uña de plástico esterilizada, uñas que usan las damas para colocarse en el salón de belleza. Las venden por paquete. Se puede esterilizar en gas, pueden tener su kit de uñas. Y lo importante de colocar la uña, sea de plástico o la nativa del paciente, es respetar el espacio que existe en la matriz unguial entre la matriz dorsal y la palmar. Si cerramos ese espacio y no ponemos un tejido interpuesto o una placa, se va a cerrar el espacio y no va a crecer la uña. Entonces, lo importante de esto es esa reconstrucción de la uña. ¿Cómo se fija? Yo antes usaba fijaciones como la izquierda, donde se ponía suturas en cada punto de la uña, pero eran muy incómodas, se podía desprender la uña y dolían bastante. La fijación en X, como la de la derecha, un poquito más adecuada, mantiene la uña mucho más estable y se retiran generalmente a las 2 semanas. Si se mantiene la uña en su lugar nativa, es bueno, y si no, no hay problema. Ya se mantuvo el espacio entre los dos. Y por último, nada más para recordar, bueno, para llevar a casa, las lesiones de punta digital afectan varios tejidos en un área muy pequeña. La importancia de esta es mantener una sensibilidad adecuada, una función de pinza adecuada y por último la estética. Debemos tomar consideración muy importante, muchas de las lesiones laborales son de punta digital y el problema de las secuelas es que el paciente no puede regresar a sus actividades regulares de forma rápida y normal. Tratamiento a tiempo obviamente evita complicaciones. Y muchas gracias. Bueno, vamos ahora con
El doctor Héctor Palomino Romero, él también es ortopedista, egresado del Nacional de Rehabilitación, está en Villahermosa y obviamente nos va a presentar el tema de lesiones de tendones flexores. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, entonces yo les voy a hablar, yo soy el doctor Héctor Isaías Palomino Romero, cirujano de mano, también egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, y les voy a hablar sobre lesiones tendinosas. Esta es una vista panorámica del Hospital de Trabajo, que es el de alta especialidad en Villahermosa, Tabasco. Entonces, ¿por qué es importante o qué es lo que vamos a estudiar con los tendones flexores? Básicamente es anatomía, aplicar la anatomía en los diferentes tipos de lesiones. Los tendones flexores se van a dividir en 5 zonas. ¿Qué relevancia tienen las zonas? Van a ser en la mano. Al tener una lesión, debemos primero clasificar qué zona es la que vamos a abordar. ¿Esto por qué es? Diferentes zonas nos van a dar diferentes tipos de lesiones, diferentes estructuras lesionadas, todas invariablemente nos van a tener una lesión, una incapacidad para la flexión completa de los dedos. Puede ser parcial, puede ser total, si es uno son los dos tendones que están lesionados. Estos son un par de ejemplos. Normalmente, cuando vamos a pensar en una reparación, vamos a siempre tratar de hacer 2 a 4 suturas, vamos a dar un poco más adelante, y lo antes posible, idealmente menos de 14 días. El tipo de suturas, hay bastante debate entre si más es mejor, en que hablan como Brunel o Kessler, que normalmente son 2 hebras intratendinosas o intrasustancia, y de ahí nos podemos ir a 4, a 6, a 8 o más. ¿Por qué no hacer más o por qué más no es mejor? Porque mientras más hebras pasamos, vamos a hacer que el tendón aumente de volumen. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en las primeras zonas con las afecciones en poleas, que se nos puede, si hacemos una sutura de 8 hebras, el tendón va a aumentar de volumen y se va a atorar, no va a poder correr adecuadamente. Siempre vamos a tratar de hacer aparte de la intratendinosa o intrasustancia, una epitendinosa, que eso nos va a servir como refuerzo de la primera y nos va a servir para suavizar los bordes, que no quede alguna zona que se pueda trabar principalmente en las poleas. Entonces, las técnicas de reparaciones van a variar, o los tipos de suturas van a variar un poquito de acuerdo a cada zona. Mientras sea primera zona y segunda zona, que son más pequeños los tendones y menos el espacio, vamos a tratar de usar una sutura más pequeña. Siempre usar una sutura no absorbible, de preferencia nylon, que no es trenzada, o también tenemos acceso a alguna de las suturas mucho más nuevas, super suturas, que nos van a dar mayor resistencia, o incluso hay una sutura que es un poquito difícil de encontrar fuera de las grandes ciudades, que es Supramir. La ventaja de esta únicamente es que viene con un loop y cada pasada en realidad estamos pasando 2 hebras. Es la única ventaja que tiene sobre las demás. Siempre la reparación, la revisión lo vamos a hacer en quirófano. A veces tentador decir, es solamente un dedo, es solamente un tendón, voy a repararlo en la sala de urgencias. Es difícil porque todos los tendones extensores, flexores siempre se van a retraer. Entonces tenemos que ampliar el abordaje y hacerlo con anestesia local, con un paciente que está estresado o se acaba de lastimar. Es difícil en área de urgencias. Entonces, siempre revisarlo en quirófano, siempre usar unas lupas de magnificación. Debemos ampliar las heridas, hacer una técnica lo más atraumática que se pueda, con una adecuada reparación y rehabilitación temprana. Hablando nuevamente de las zonas, entonces vamos a ver la importancia al principio de las poleas, que lo vamos a encontrar en las primeras 2 zonas extensoras. La primera zona extensora vamos a ir desde la punta del dedo hasta la mitad de la falange media, donde vamos a encontrar la inserción del flexor superficial de los dedos. Entonces, básicamente la zona 1 va a ser de inserción del flexor profundo. Esta, como podemos ver en la imagen, va a ser básicamente de la mitad de la polea A3 hacia la punta. El sistema de poleas nos sirve para que nuestro tendón se mantenga pegado al hueso y podamos hacer un rango completo de movimiento.
Es importante respetarlos. Siempre, aunque parezca gracioso, sí, siempre los tendones vamos a tratar de pegar el proximal con el distal. A veces se pegan los dos proximales y eso no sirve de nada. Entonces, hablando de una zona uno, vamos a ver lesiones esto un poco aparatosa, pero vemos la desinserción del tendón. Esto fue una lesión por un explosivo. En la imagen que tenemos a la derecha de su pantalla, podemos ver que se arrancó desde la inserción. Podemos ver que las poleas se encuentran íntegras y se encuentran permeables. El abordaje que hacemos para ampliarlo es un abordaje tipo de Brunel, que es en zigzag. Este nos va a servir para no formar una cicatriz retráctil y poder ampliar el campo de visión adecuadamente. Para el tendón, como se arrancó de su inserción, pues tenemos que volverlo a insertar. Para esto hay muchas técnicas. La que nosotros usamos, hacemos un pull-out, como lo describió Brunel, en el cual vamos a hacer una perforación en la falange distal. Vamos a atravesar el tendón hacia la parte posterior y colocar un botón. El botón nos sirve para que tengamos una mayor superficie de contacto sobre la piel y no se lesione al apretar la sutura. Si no lo tenemos, al empezar a rehabilitar, nuestra sutura puede romper la uña, necrosar el lecho unguial, necrosar la piel y hacer una úlcera que puede llegar hasta el hueso. Entonces, la función del botón es ampliar la superficie, que la sutura no quede en contacto con la piel para que no la rompa. Cuando hablamos de una zona 2, entonces, la importancia de esta es un reparo anatómico que se llama quiasma de Camper. ¿Qué consiste el quiasma de Camper? En que el tendón profundo va a atravesar al tendón superficial y se hace, digamos que superficial en su parte más distal. Esto hace que el tendón flexor superficial sea más delgado en esa zona, tenga dos bandeletas y otra cosa súper importante, que lo que vemos con el número 5 y 6 en la imagen de arriba son las vínculas en las cuales llevan el aporte vascular hacia los tendones. Si no hacemos una adecuada reparación y respetamos las vínculas, nuestra reparación no va a ser exitosa, porque quitando la circulación a ese tendón, va a quedar avascular, nuestra reparación va a estar, pero jamás vamos a tener una reparación como tal o una curación del tendón. Entonces, nuestra zona 2 es importante por este reparo anatómico. Durante muchos años se ha llamado la zona de nadie, y no porque nadie la pudiera operar, sino porque decían, lo repares como lo repares, siempre le va mal, porque no se tenía el cuidado, no se tenía el avance en ese entonces de poder localizar, reparar con una estructura adecuadamente fina y con una adecuada técnica todas las estructuras. Si lo hacemos de una forma adecuada, entonces no vamos a tener ningún problema y podemos empezar a flexionar. En con su video, al principio siempre vamos a hacer una maniobra de tenodesis. Podemos observar los dedos índice y medio, en los cuales al flexionar se extienden y al extender se flexionan. Eso nos habla de que está lesionado. Los dos, cuando se flexiona, está íntegro. En el video de abajo, si vemos la comparativa nuevamente con el de arriba, a ver si me voy. Uno se mueve, el anular no se mueve. En el segundo video ya se flexiona. Entonces ya tenemos una maniobra de tenodesis porque ya tenemos la reparación. Entonces, en la zona 2, como es en esta imagen, entonces vemos cómo ya está reparada. Esta es la imagen del video anterior. Entonces podemos ver, flexionar, extender. Vemos cómo hay un deslizamiento de ambos tendones, que esto es súper importante y es el objetivo de la cirugía. Para, para poder jalarlo, poder acercarlo, podemos tener ahí aparatos especiales con aproximadamente de tendones. En el caso de que no lo tenemos, podemos usar una aguja hipodérmica para mantenerlo en su lugar, siempre tratando de no lesionar nuestros nervios digitales ni nuestros vasos. Como podemos observar en la parte derecha, las poleas se tienen que respetar. La polea 1 y la polea 2 y A4
que son las que están en las diáfisis de las falanges, son las más importantes. Si nosotros las cortamos, vamos a tener una cuerda de arco y vamos a tener una buena reparación, pero no vamos a tener movilidad de ese dedo. Siempre vamos a hacer una sutura como la que ya mencionaba. En este caso podemos estar hasta 6 ceros, con 4 ceros para intersustancia, 6 ceros con el epitendinoso. Y siempre, para mí me gusta empezar con la parte proximal, porque se puede retraer, pues ya lo estabilizo, lo suturo, y de ahí hago el siguiente pase en la distal. Entonces, en la zona 3, que va a ser desde la polea, desde el principio de la polea A1 hasta el borde distal del ligamento anular del carpo, queda zona 3. En esta zona la importancia es vascular, que en esta vamos a encontrar, aparte de nuestros tendones, el arco palmar. Entonces, tenemos una lesión del tendón y el arco palmar está por arriba del tendón o más superficial, entonces debemos inferir por lógica que se cortó la parte de abajo, lo de arriba va a estar cortado. Entonces, intencionadamente tenemos que ir a buscar cómo está el lecho vascular y ya sea los digitales o el arco palmar, depende qué tan distal o proximal sea la lesión, y reparar la parte vascular. La zona nos dice, si está roto el tendón, tienes una lesión vascular. Puedes tener una lesión nerviosa también, porque los nervios digitales van por arriba de los tendones. Entonces, si inferimos que en una zona 2, aparte de la lesión tendinosa, tenemos vascular o neurovascular. Entonces, siempre ampliar, en este caso ampliamos a proximal. Los tendones siempre se van a retraer proximal, porque en la parte distal, ahí están insertados. Depende si el paciente estaba haciendo una flexión, como un corte muy común que es con un cuchillo, con la mano empuñada, entonces ahí vamos a tener acortado el tendón, pero siempre nuestra mayor ampliación debe ser aproximal. Zona 4, que básicamente es el túnel del carpo, lo mismo vamos a suponer que ahí tenemos una lesión neurológica, nervio mediano. Nervio cubital se extiende hacia el lado cubital, pero nuestro arco palmar va a estar más arriba. Entonces, aquí es menos común una lesión vascular. A veces, como les comentaba, en este tratamos de ampliar en la parte distal, no se retrae. Ampliamos hacia proximal para localizar todas las estructuras y empezar a reparar. Aquí podemos reparar y podemos observar tendón por tendón, dedo por dedo, la reparación que se hizo. Siempre en esta zona puede también tener una lesión vascular, como observamos en la imagen de la derecha, la lesión neurológica, como observamos en la parte izquierda, y en las dos, en la parte superior, que se ven los dos tendones, los dos nervios digitales ya reparados. En la zona 5 podemos tener una lesión neurológica, nervio mediano, nervio cubital, depende cuál sea de los dos lados. En este los tendones son más largos, más gruesos, podemos hacer una estructura más grande, y la técnica de reparación de esta va a ser la misma. Debemos inferir que si tenemos una lesión de cuarto y quinto dedo, debemos descartar una lesión vascular de arteria cubital y neurológica de nervio cubital. Si es más central, nervio mediano. Afortunadamente, en toda esta zona, nuestra arteria radial va mucho más protegida y es raro que una zona 5 tenga una lesión de arteria radial. Siempre después de hacer la ampliación, podemos revisar dedo por dedo que nuestra reparación sea suficiente. Si nosotros no podemos hacer una extensión completa en quirófano, no le podemos pedir al paciente que lo haga fuera de quirófano porque se van a romper. Debemos probar en quirófano, si se rompe, se vuelve a reparar con una sutura, una mejor técnica, pero debe salir confiados de que está completa. Aunque ya no es una zona 5, ¿qué pasa con la parte del antebrazo? Es zona muscular, se tiene que reparar, porque si no, no vamos a tener una adecuada movilidad de los dedos. En este, nervios y arterias. En este caso, observamos que tiene una lesión de nervio mediano, el paciente en rehabilitación se quemó su dedo pulgar, entonces todavía no tenemos una adecuada movilidad. En un año de seguimiento ya tenemos una flexión prácticamente completa de los dedos y esa parte sensitiva está curada. La rehabilitación tiene que ser inmediata.
para que tengamos un adecuado resultado, no podemos esperar. En este caso usamos la técnica como escrita por Kleiner y como pueden observar, todavía no hemos quitado el punto de sutura, entonces tiene menos de 2 semanas y tenemos que empezar a mover. Siempre se usa una férula, en este caso solo se quitó para el video, con un movimiento más controlado, no debe ser inmediato. Para llevar a casa tenemos que hacer la valoración siempre en quirófano. El mejor antibiótico siempre va a ser el bisturí. Si tenemos tejido malo, que vemos que puede necrosarse, se quita. La cirugía, mientras más rápido es mejor, y la rehabilitación debe ser inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Excelente ponencia explicando los problemas, obviamente, de tendones flexores. Y ahora, por último, tenemos al doctor Francisco Yamil Pérez Lima, hablando sobre las lesiones de extensores. Él se entrenó en Guadalajara y vive en la ciudad de Mexicali. Francisco, muchas gracias por apoyarnos y adelante. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes esto que tanto nos apasiona, que es la cirugía de la mano. Y pues aquí desde el frío, curiosamente Mexicali, vamos a comenzar. Y ya para cerrar, vamos a hablar de los tendones extensores. Y creo que todos, cuando nos hablan de urgencias y nos dicen que la lesión es dorsal y que es muy probable un tendón extensor, todos como cirujanos hacemos, como nos relajamos un poquito más que cuando es una lesión volar o en la parte palmar de la mano. Pero sin embargo, tiene su chiste. Y es que al hablar de los extensores tenemos que pensar en el equilibrio. ¿A qué me refiero? Ya ahorita el doctor Palomino nos habló muy claramente sobre los flexores. Pero ¿qué sería de un flexor si no tuviera a su contraparte el extensor? Por muy sano que esté, si no lo podemos extender y no lo podemos abrir, si no tenemos ese mecanismo extensor, pues ese movimiento tan especial de la mano, pues no tendría sentido. Entonces, reparar los extensores también tenemos que esforzarnos bien y conocer bien su anatomía para recuperar ese equilibrio. Y para reparar, recuerdo un profesor que me decía que para operar mano hay que saber solo anatomía, y pues sí, es muy cierto, tal como mencionaba el doctor Palomino también. Vamos a ver un poco de la anatomía. Y es que todos estos tendones extensores, todo este complejo que se entrecruza de estructuras tubulares, que son como cuerdas, precisamente sí debemos de concebirlas así como cuerdas, porque tienen altas propiedades que en la física, más adelante vamos a ver, comparten con una cuerda. Y entonces todos estos entrecruces, pues ya desde ver este video podemos ver que están muy superficiales, por lo que la incidencia de lesiones de tendones extensores se habla que es de 28 por cada 100,000 casos que hay de ortopedia. Eso ya está reportado que llega a estar en el podio con otras lesiones que nos pueden sonar más comunes, como una lesión meniscal, una lesión de ligamento cruzado anterior y otras lesiones. Entonces, una lesión de extensores es muy común. Y para la salud pública, pues representa un gran gasto porque la lesión de tendones extensores está altamente asociada, y quienes trabajemos en institución no me dejarán mentir, que está altamente asociada a la época laboral, al trabajo, a los trabajos manuales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tratarlos muy bien. Y aunque parece muy complejo todo este sistema extensor, como decía Julio César y después Napoleón, divide y vencerás. Para eso se inventan las clasificaciones. Tenemos que dividir todo este complejo en zonas para poderlas estudiar. Y en realidad, bueno, ya desde Verdun y después por Doyle y después por la Sociedad de Mano, se ha dividido en diversas zonas, ¿no? Actualmente ya son 8 y en el pulgar pues son 4. Pero de nada sirve conocerlas porque esas zonas son más para el tratamiento. Pero cuando vemos al paciente, identificamos dónde está la lesión. Y yo quise poner esto que son como unas perlas de pensamiento de cómo vamos a tratar o abordar al paciente, o más bien qué vamos a pensar al ver la lesión. Y para eso, de esas 8 zonas, vamos a dividirlo solo en 3. Cuando es en la muñeca, pues lo que tenemos que recordar que la estructura principal que debemos de cuidar ahí, aparte de los nervios superficiales sensitivos, debemos de recordar que está el retináculo.
Como bien decía el doctor Palomino, a nivel de los flexores son muchas las poleas. A nivel extensor no son tantas y esta es la más importante. Debemos recordarla que aunque ahí podemos encontrar los tendones de un buen tamaño, de una buena estructura, si no reparamos el retináculo, pues vamos a tener una falla biomecánica y que podemos creer que fue nuestra técnica de reparación cuando en realidad fue la no reparación del retináculo. La otra zona, la zona como tal de la mano, pero en la región dorsal, ¿a eso qué nos lleva? Aquí, como vemos en el video, es algo complejo. Y más bien, no sé si les ha pasado, pero muchas veces en esta zona podemos entrar confiados, pero nos podemos encontrar con una variante anatómica que existen, que hay varias, ¿no? Donde existen otros extensores y nos puede llegar a confundir. Entonces, cuando abordemos esta zona, debemos de repasar o reconocer muy bien la anatomía. Hay varias perlas que nos orientan a la hora, ¿no? Por ejemplo, si vemos las juntas y vemos de qué tendón sale, pues nos orienta cuál es el común, ¿no? Ya viendo dónde está la junta, podemos discernir entre cuál es el común y cuál es el propio del índice, cuál es el propio del meñique, gracias a estas juntas. Entonces, aquí en esta zona la anatomía es muy importante porque aunque parece sencillo, ya a la hora de abordarlo puede llegar a confundirnos. Y después llegamos a la zona de los dedos, a partir de lo que es los nudillos. En esta zona, pues todo se empieza a volver un poco más complejo, porque ya no es solo un tendón o un sistema tendinoso, es un sistema extensor, donde ahora ya tiene fibras o cuerdas muy pequeñas que contribuyen tanto al sistema intrínseco como el extrínseco. Y aquí vemos cómo forma una estructura que aquí, la que tiene números, nos puede parecer como una forma piramidal y es precisamente como lo debemos de ver, que cada lado, tanto el lado radial como cubital, es importante para la función, no solo un lado, porque esto funciona por tensión, que más adelante vamos a ver. Si lo buscamos analógicamente, pues pensemos que es como cuando armamos una tienda de campaña. Cada uno de los lados de las cuerdas tiene que estar igual que el otro, porque si no tenemos una adecuada tensión o solo reparamos un lado más tenso que el otro, podemos llegar a un desastre o una falta de función más que nada. Entonces, el sistema extensor es preciso y tenemos que pensar en cada lado si es que hay una afección de los mismos. Y aquí quiero trabajar este término que aunque es un poco entrando a física, sobre tensión. ¿Por qué? Porque como les decía, los tendones comparten ciertas características con las cuerdas y cuando una fuerza viaja a través de una cuerda se le llama tensión. Y eso es lo que sucede, lo que sufren nuestros tendones es tensión, porque solo van hacia un lado la fuerza para que haya un movimiento y hay una falta de resistencia del otro. Entonces, esta tensión después se logra vencer gracias a las propiedades elásticas del tendón. Si nos vamos a la segunda ley de Newton, que hoy no voy a explicar y no soy experto en eso, pero básicamente ya lo hicieron por nosotros, ¿cuántos newtons resiste el tendón? Nos habla que hasta 100 newtons puede resistir cuando está sano. Cuando está reparado puede llegar hasta 50 o 60 newtons, los que puede ser. Pero lo importante de ese estudio no es cuánto resiste, sino cuánto se necesita para lograr la extensión de los dedos. Y es por eso que quise hacer énfasis en esto, porque tan solo con 40 newtons de tensión se logra la extensión metacarpofalángica. Y si el sistema intrínseco está bien, pues vamos a lograr la interfalángica. Entonces, concentrémonos en esos 40 newtons y en las propiedades elásticas que el colágeno le da a lo que son los tendones. ¿Y por qué es importante pensar en esto? Porque de la mano, de la punta del dedo hasta la muñeca, hasta el retináculo, la fuerza que existe es tensión. Y de la muñeca, del retináculo a la unión miotendinosa, ahí sí hay excursión. Y eso es muy importante a diferencia de un flexor, que hay excursión, incluso en la zona 2 hay una excursión importante. ¿Por qué? Porque los dedos se flexionan y se doblan sobre sí mismos. La extensión no, cuando los extendemos hay un límite. Bueno, al menos de forma natural. Sabemos que en las personas hiperlaxas pues pueden llegar a tener también cierta flexión dorsal, ¿verdad? Pero eso no es lo natural. Entonces, por eso es que necesitamos tan pocos newtons para la extensión. ¿Por qué? Porque es tensión y no, el dedo pues no se enrolla hacia la parte de atrás. Y eso es importante a la hora de pensar en la rehabilitación. Ya pasamos, como dicen mis residentes, sí, ya, pero ya dígame cómo lo reparo. Vamos a las técnicas. Cuando pensamos en cómo hacemos las suturas, los puntos, pues pueden llegar a nuestra mente los puntos clásicos, ¿no? El Bunel o el Becker. Yo en lo personal el Becker pues nunca lo he utilizado. Recuerdo que alguna vez lo refirieron como la trampa china y demás, pero no. El Bunel sí, pero
pues ahora el que está es el colchonero que es entrelazado y que es bloqueado. Este es el que actualmente se ha estudiado un poquito más, que de hecho, cuando yo veo la técnica, que vemos que primero es un surgete continuo, y una vez que se termina el surgete continuo, ahora se hace un colchonero anclado, que vemos que se forman unos ochos. Creo que alguna vez yo de residente lo hice hasta ese punto empíricamente, ¿verdad? Pero ahora ya está estudiado y está descrito que este resiste las fuerzas. Y no lo digo yo, está bien comparado junto con los otros dos, con el de Bunel y con el de Becker, y vean cómo es que incluso hasta en acortamiento pues es mejor, porque el Bunel con tantas pasadas a la hora de apretar los nudos suele acortarse más el tendón. Y no olvidemos lo que les decía, el equilibrio. Podemos reparar un extensor, pero si lo acortamos demasiado, a la hora de cerrar los dedos o flexionar la muñeca, podemos llegar a tener un problema de restricción de los mismos, ¿no? De ese movimiento. Y quise poner este punto. ¿Por qué? ¿Por qué quise poner esto? Porque al menos en mis manos, yo el que he utilizado más, sobre todo para la zona 4 o 5 de extensión, es el Kessler. Y a veces con doble pasada, Kessler modificado. Este es el que he utilizado, pero ya ahorita que lo revisé en la literatura, sin embargo, pues me deja un poco abajo lo que es la evidencia, ¿no? Comparado con la nueva técnica que es el anclado continuo, pues como vemos en esa gráfica, pues tiene un excelente resultado el otro. Sin embargo, al menos en la experiencia que tengo, que sé que es anecdótica, pero he tenido buenos resultados. Algo que es importante que yo recuerdo, ¿cómo sabes que tu sutura? Nunca más se me va a olvidar cuando el doctor Lévaro nos explicaba que cómo vas a saber que el extensor va a resistir cuando tú haces una flexión pasiva de los dedos de la muñeca y no hay una separación entre las fibras. Entonces el punto que hagas va a estar bien, va a estar suficiente. Y ahora sí entrando a las zonas ya descritas, pues creo que sería una clase por cada zona, porque por ejemplo para la zona 1, pues hay ciertas habilidades y ciertos conocimientos que debes de tener o estar preparado una vez que identificas dónde está. Si es la zona 1 y identificas que es puro tendinoso, pues, y es agudo, pues puedes iniciar con un tratamiento conservador como la férula que se muestra ahí. Pero si no, pues tienes que dominar otras técnicas. Tienes que saber hacer un pull-out, tienes que saber hacer la técnica de fijación percutánea en caso de que sea una abulsión del sistema extensor en la falange distal, con la técnica de Ishiguro, que son los clavos que se ven ahí percutáneos. Y ya, pues si seguimos en la zona 2, si conocemos la anatomía, vamos a saber qué es lo que tenemos que reparar. Yo quise poner nada más lo más importante de cada zona. Si es la zona 2, aunque pareciera tranquila, no olvidar que ahí es donde tenemos que buscar intencionadamente lo que es el ligamento retinacular oblicuo transverso, para evitar que las bandas, y esto nos pudiera llevar a una deformidad si no lo reparamos adecuadamente, el ligamento triangular también. En la zona 3, pues no olvidar que ahí lo que tenemos que dominar, pues son técnicas para la reparación o reinserción de la bandeleta central para que haya una extensión interfalángica proximal. Entonces, si tú entras y sospechas una lesión acá, pues puede que sea que encuentres tendón con tendón y lo puedes reparar. Pero si es una abulsión, tienes que estar preparado con ciertas técnicas o de reconstrucción si lleva más tiempo, o a lo mejor usar un ancla, la técnica que tú quieras, pero tener consciente que en la zona 3 la estructura estrella va a ser la bandeleta central para la extensión interfalángica proximal. En la 4 es una reparación que casi todo el mundo la refiere sencilla, por lo mismo de que están todos juntos, tanto sistema intrínseco e intrínseco, pero al menos no debes de hacerlo de manera que generes un exceso de tensión, que te genere una hiperextensión y después lo que te cueste sea flexionar. Y en la zona 5 también es muy importante esta zona, porque ahí la bandeleta central tiene dos bandas sagitales que la mantienen centralizada durante la flexión y extensión del movimiento y que evita que el tendón se subluxe. Entonces, si tienes una lesión ahí, búscalas, repáralas, o si ya lleva más tiempo, pues reconstrúyelas, ¿ok? Pero si tú sabes eso, repararlas, el tendón es lo de menos, ya vimos la sutura, pero si no reparas una banda sagital, no vas a tener un éxito a futuro como lo esperabas. Y ya llegando a lo que es la zona 6, 7 y 8, pues ahí más bien sí entra otra vez lo que vimos. ¿Qué sutura es la más fuerte? ¿Qué sutura es la que más te funciona? ¿La que más dominas? En esta zona también es importante que si no entras a tiempo o es una lesión muy traumática como una sierra, un buffer, que es muy común,
Una lesión por aplastamiento, tienes que debridar y quitar tendón. Entonces tienes que estar preparado para un injerto tendinoso o una transferencia tendinosa en casos pues todavía un poco más severos o más crónicos, dependiendo también si tienes cobertura cutánea, como siempre lo mencionamos. La terapia, pues sin duda que en los extensores todos nos sentimos más tranquilos de iniciar una terapia. Sabemos que el movimiento prohibido es la flexión activa desde el inicio, pero la extensión activa se puede hacer porque recordemos lo que vimos. Los newtons que se necesitan para extender son pocos. Muchas veces una inmovilización en intrínseco plus y una extensión desde ahí, aunque sea activa metacarpofalángica, evita uno de los problemas más comunes en la reparación tendinosa extensora, que son las adherencias. Si dejamos a un paciente demasiado tiempo, va a cicatrizar la herida que está muy cerca de los tendones y va a haber adherencias. Y no es que tu reparación haya fallado, es que está adherido el tendón a la piel, a la cicatriz. Manos a la obra, pues siempre es importante ante una lesión extensora, pues pasarlo a una zona más controlada como es quirófano. Este video es de urgencias, de donde nos hablaron para una lesión. Como vemos, está ahí en la zona 6 aproximadamente. Ahí se consideraba que había un sangrado que nos refirieron a arterial, pero pues estamos en la zona dorsal. Ya que se pasa a un ambiente controlado, pues lo importante es poder identificar las lesiones que están, ¿no? De poder identificar lo que son las juntas y poder ver cuál es la zona que realmente se tiene que reparar. Posteriormente, pues ya que se hace la reparación, ahí es donde vamos a ver lo que les decía, una movilización pasiva que resista la sutura. Es decir, flexionamos la metacarpofalángica y vemos que no hay una separación, no hay un gap en la reparación. Entonces vamos a esperar y vamos a poder iniciar una terapia pronto. Otro caso muy asociado, una paciente que llega con esta radiografía. Como podemos ver, puede ser que los tornillos estén un poco pasados. Esto es lo que mostraba al inicio. Tenía una incapacidad para la extensión metacarpofalángica del tercero, cuarto y quinto, pero más del índice, ¿no? Ya durante la cirugía, ahí vemos el retináculo y eso es lo que se encuentra, ¿no? Vean cómo hasta parte del tendón del índice ya solo queda una fibra. Lo abordamos ya bastantes meses, ya vieron que la fractura estaba consolidada. Entonces, como sabemos, pues la sinovitis que genera el metal en esa zona, que es donde más sinovial hay, pues es lo que puede generar esta ruptura y el mismo roce en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo que ya no teníamos tendón para reparar, tuvimos que tomar un injerto del palmaris longus. Aprovechamos la herida para retirar el material de osteosíntesis para tomar el injerto. Y esto fue lo que hicimos. En este caso, que fue una reconstrucción, pues hicimos una reparación del extensor propio y del extensor común del índice, que era lo que estaba más afectado. El resto, los comunes, los extensores comunes, no es que estuvieran rotos, estaban adheridos a toda esta respuesta inflamatoria. Una vez que se liberó, pues fue mejor. Aquí la técnica que usamos para unir el injerto fue la más fuerte que en mi consideración funciona, que es la de Pulvertag, ¿verdad? Que ese es un entrecruzamiento, un entrelazado de tendones y no fue fácil, fue una recuperación tardía, pero este es el video actual, súper reciente. Todavía se nota cierta restricción, pero recuperó pues bastante extensión, ¿no? Vean, la individualidad también. Muy bien, como conclusiones, pues el conocimiento de la anatomía sin duda te va a llevar a un éxito en la cirugía de mano. Hay que tener todo el arsenal. Ya vimos que son muchas zonas, hay que conocer varias opciones para tratarla. En el trauma no hay reglas, entonces tenemos que conocer de todo para poderlo resolver. Utilizar la técnica de sutura que dominemos, que veamos que resiste, que logra el objetivo y pues que la terapia física debe ser pronto y siempre por expertos. Muchas gracias por la invitación y pues aprovecho para agradecer a mi equipo de trabajo que hacen que esas jornadas de trabajo no se sientan así. Muchas gracias a todos por su atención. Francisco, muchas gracias por
tu excelente plática. Me encanta la modestia de, no quedó, todavía falta que mejore un poquito, pero está casi perfecto, pues está bien. Excelente, amigo. Muchas gracias. Un pequeño mensaje rápido a Irán, a Héctor, a Francisco por su excelente participación en este webinar. Profesores, esperamos que estas pláticas hayan ampliado un poco su conocimiento sobre la importancia de las lesiones de tejidos blandos en la mano. Como mencionaron mis compañeros, el problema de estas lesiones es que afectan en su mayoría a la edad laboral y que un tratamiento no adecuado o fuera de tiempo provocará secuelas muy severas. Y por favor, olvidemos la famosa frase que se ve en las residencias de solo es un dedito y hagamos un tratamiento correcto para este tipo de lesiones y evitemos las secuelas. A FEMECOT, muchas gracias. Dejo la palabra con el doctor Rengifo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Iram. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que excelente webinar. Me encantó porque así me animo hasta yo ya a operar mano, ¿no? ¿O no? No, la verdad que es una especialidad muy bonita. Y no, mis respetos y muchas gracias. La federación les agradece sobremanera por su participación y por su apoyo. La verdad es que es nuestro objetivo principal, pues esto, la academia y estos webinars han sido realmente muy valiosos. Al menos en lo particular, he aprendido mucho y bueno, la ventaja es que lo podemos estar viendo desde donde estamos pues en beneficio de nuestros pacientes que son los más agradecidos. No sé si tienen alguna pregunta entre ustedes que hacerse o alguna pregunta del público, Doctor, hay unas preguntas en el chat, no sé si tengamos el tiempo. Sí, 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 adelante, José Luis, adelante. Adelante, por Adelante. favor. Adelante. Gracias. Una pregunta es, ¿las vínculas, con qué sutura se reparan las vínculas? Por favor, Bueno, doctores. en realidad la víncula hay que tratar de respetarla. El problema de la víncula no es la víncula en sí, es que lleva un pequeño vasito que va a ser nuestra irrigación hacia el tendón. En caso de que la pudiéramos reparar, tenemos que entrar con un 9 o 10 ceros, pero en realidad la importancia de esta es saber que existe y que lleva un vaso sanguíneo, que es el que lleva la irrigación al tendón y es la que va a hacer la curación del mismo. ¿Algún comentario de los demás? No sé si a lo mejor se refería a las juntas o... Mejor. Sí, a lo O sí, mejor las junturas. Sí. Si digo, son, si son las yunturas, aunque era Ajá. el tema de Paco, normalmente yo uso unos 5 o 6 ceros para poderla reparar y tener la anatomía que dijo Paco, para tener, recordemos que estos van a actuar como unas riendas, como los antiguos carros romanos que iban jalados por cuatro caballos. Si los cuatro no jalan al mismo tiempo, uno se va a quedar rezagado. Entonces, yo normalmente si están rotas, 5 o 6 ceros. ok. Otra pregunta es, ¿cuál es el abordaje quirúrgico de preferencia para luxación dorsal de la MCF, ya sea palmar o dorsal? O sea, Sí, palmar o dorsal, ¿cuál es? sí, no, yo prefiero el abordaje palmar, la verdad. Ese es el preferido. Obviamente tienes que ir con mucho cuidado porque ya comentamos ahí que puede haber el riesgo de lesión neurovascular del nervio digital, sobre todo, porque queda muy superficial, pegadito a la piel. Siempre y cuando no haya una fractura de la cabeza del metacarpiano, porque generalmente son dorsales. Entonces, si tengo una fractura dorsal, pues me voy a ir dorsal, ¿verdad? Para reparar también la fractura. Pero si yo, la verdad, prefiero irme palmar. ¿Ok? ¿Algún comentario extra? No, igual yo. Ok, y la última pregunta de doctor Jorge Cruz dice, un paciente que es renal crónico en hemodiálisis, al resertar el tendón con la técnica de botón, por la osteodistrofia renal que padece, ¿cuánto tiempo recomendaría retirar el botón? Mm, Es que en realidad, mira, la técnica del botón que va a ser el pull-out para, para una reparación de zona uno, la idea es que tenemos que hacer lo que hacemos en el mango rotador. Tenemos que decorticar la parte volar donde vamos a colocar la impresión donde estaba el famoso footprint del mango rotador, que en este caso lo ponemos al dedo, lo vamos a decorticar ahí, vamos a pasar, el botón va a estar el tiempo necesario o el que consideremos que va a ser entre 6 a 8 semanas para que el hueso
pueda agarrar al tendón y se pueda reinsertar. Cuando son zonas muy distales, que tenemos un pedacito de tendón, se usa también de refuerzo. Entonces, yo normalmente lo dejo de 6 a 8 semanas. En casos muy particular, que dicen, no, pues es que todavía no es, yo creo que por una cuestión metabólica, pudiera no estar adherido, no pudiera no estar reinsertado todavía, que el cuerpo no haya hecho la biología, podemos ir hasta 12 semanas. No más de eso, porque entonces vamos a tener una lesión dérmica, puede ser la uña, puede ser la matriz unguial solamente, todo lo demás. Recordamos que el paciente renal, pues si tiene una falla de osificación, pero biológicamente el hueso funciona, va a estar un poquito más retrasado, pero sigue funcionando. ¿Otro comentario? Igual creo que es eso, igual coincido totalmente, que aunque sea un dedito, pensar que en el paciente renal, igual como si fuera una cadera, pues que también requiere cierto apoyo de otras especialidades para el fortalecimiento del hueso, ¿no? Para asegurar nuestro trabajo, porque si no, también igual que si lo trasladamos a un hueso grande, puede no resultar. Si no damos medicamentos especiales, también por las especialidades pues que se requieren. Sí, José Luis, una pregunta en base a esto. Ah, eventualmente me tocó ver algún pacientito, no me dedico a mano, obviamente, y lo tuve que referir. ¿Qué opinan ustedes de estas, que se están hablando ahorita del botón del pull out, de estas microanclas? Resulta que vino un paciente a la consulta y esta microancla le alcanzaba yo a palpar en el pulpejo del dedo. Entonces yo me asusté y le mandé con el que sabe de estas cosas, pero ¿ustedes qué recomiendan? ¿El pull out? ¿Recomiendan la anclita? ¿Qué es lo más, qué es lo más adecuado para estos casos en estas lesiones de zona uno? Irán, empezamos contigo. La verdad es que acá es complicado conseguir las anclas, entonces generalmente nos vamos con el pull out. Sí, es lo que... Y me ha funcionado bien, la verdad me ha funcionado bien. Y para lo que comenta el doctor, pues obviamente el tamaño del ancla también hay que ver de qué tamaño fue el ancla y existen otro tipo de anclas que no son metálicas, ¿verdad? Que son, es solamente eso es el nudo dentro del huesito que te pudiera funcionar y ya con eso te evitas que esté protruyendo el ancla en la parte del pulpejo. Paco. Sí, Y yo preguntaba esto perdón, preguntaba esto porque, como dicen la necrosis del paciente renal y no sé qué, estas anclitas, microanclas podrían ser una solución. No, yo creo que hay todavía menos. En el paciente, ya sé que con la pura aguja se puede hacer una sutura en el hueso, entonces un ancla se va a salir, no nos va a dar la seguridad. A mí me deja muy tranquilo el hacer el pull out e incluso dejar una porción tendinosa dentro del hueso que yo la veo cómo quedó ahí. Creo que eso es. Y el botón, esa función que genera, para mí es mucho mejor, porque sabemos que el proceso de fibrosis va a envolver ese tendón ahí. Si hay un proceso renal, pues que el médico le dé los medicamentos pertinentes, ahora sí que no el ortopedista, sino el reumatólogo, en este caso podría ser, para fortalecer el hueso. E incluso si ahí mismo ves cuando haces un pull-out que hay una pésima calidad, o sea, pues ves si puedes poner algo de injerto o algo para asegurarlo. Eso ya es un caso extremo, pero concretamente el ancla, en esos casos todavía menos. Entonces yo soy equipo pull-out. Sí, también puede... El ENCA, era, adelante, José Luis, adelante. No, 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 por favor. Por favor. Adelante. Bueno, el ancla en en las dos zonas, en las dos zonas uno, tanto extensora como flexora, es de usar con cuidado. Se puede usar, sí, se tiene que tener mucha experticia, tiene que tener lo que decía, a veces no es tanto el grosor, es la longitud, lo que tenemos que perforar para que el ancla funcione. Y en ambas lesiones, si pasamos, podemos hacer una lesión del lecho unguial. Yo ya he visto un par de casos que se trataron con anclas por una lesión de un mallet finger, solo tejidos blandos, que se fueron muy distal y destruyeron la matriz unguial. Entonces, por tratar de reparar algo, una técnica un poquito más sofisticada, porque es lo más nuevo que acabo de ver. Si no se domina, es de usarlo con pincitas, porque el rango de error es muy pequeño. También ahí nos podemos ir articulares. En este caso, también he visto sacado alguna ancla de la articulación interfalángica distal. Entonces, yo prefiero usar el pull-out. Me causa mucho más seguridad a mi coronaria. Me voy más tranquilo
porque tengo menos efectos adversos posibles. Entonces, yo prefiero no usarla en zonas 1, falanges distales, extensor o flexor. Prefiero no usarla, prefiero usar pull-out. Yo solo un comentario extra. Yo uso pull-out, sí, no anclas. Incluso puede fijar parte del tendón flexor a la placa volar para tener un poco más de tranquilidad, obviamente insertándolo al hueso. Y yo no uso botón, uso la, la colita que le llamamos de la compresa hecha un rollo, que eso evitaría una mayor presión del botón físicamente, un botón como tal de camisa, contra la piel del dorso del dedo. Es todo, nada más. Un comentario, ¿sabes dónde sí podemos utilizar el ancla? Cuando tenemos una lesión del tendón extensor de la bandeleta central en la falange proximal. Ahí sí es preferible obviamente el ancla, ¿verdad? El botón ahí no lo puedes usar. Correcto. Coincido totalmente. Tenemos mucho mayor espacio. La base de la falange media, que es donde se reinserta cuando se inserta la bandereta central en un dedo del botonero, entonces se puede reinsertar. En ese caso sí se usa. Tenemos una falange más grande, tenemos mucho más espacio, nos da un poquito más de rango de maniobra. Con ese se puede usar con suturas, digo, con nudo sin nudo, como la que comentaba Irán, que solamente es el puro nudo, se entra, se ancla la cortical y listo. Da una reparación magnífica. Y como bien dice, el botón solamente está indicado para zonas 1 de extensor o de flexor, nada más. En todas las demás se puede usar anclas, que la indicación sería esa, que sería una zona 3 de extensora. Para mí, yo en eso lo uso mucho, incluso ahí uso una doble técnica para tranquilidad de mis coronarias, lo reinserto y hago un snow con las dos bandeletas, le hago un refuerzo superior a la bandeleta central para que tenga una mayor tranquilidad y lo pueda poner a reparar un poquito más rápido. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, hombre. Pues, la verdad es que nos podemos quedar hablando aquí toda la noche de tantos detalles que hay con ustedes los expertos en mano. Muchísimas gracias de parte del Comité Científico y la coordinación de la Federación. Les agradecemos mucho. José Luis, otra vez, muchas gracias. Excelente webinar, felicidades y gracias por nuestros profesores. Francisco, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, Irán, muy amables. Gracias por Gracias. haber aceptado la invitación. Y Héctor, feliz año, que este año sea de Gracias. salud, de mucho trabajo y que sigan ayudándonos y apoyándonos en la federación, particularmente en estos temas de academia. Muchas gracias otra vez y agradezco de igual manera a todos nuestros asistentes de del país y seguramente de diferentes otros países. Les invitamos, como les decía, próximamente en febrero 27 tenemos nuestra escuela para residentes o de residentes y en febrero 13 tenemos el otro webinar de la federación que será de cadera y seguramente será también de mucha utilidad. Muchas gracias. Dejo las palabras al doctor Darío para el cierre. Muchas gracias, doctor Darío, y adelante, por favor. Gracias a todos. La verdad que excelente webinar. Lesiones de mano que uno cree que es algo muy sencillo, pero son lesiones muy complejas y difíciles de tratar. Qué bueno que existen ustedes, especialistas en mano y microcirugía, para poder tratar, y más a lo que nos dedicamos a cirugías grandotas, ¿no? Como cadera, rodilla. La verdad que es un privilegio tener una persona que hace mano en nuestro equipo porque, bueno, las lesiones de mano son muy común y la mano es esencial para nuestras vidas y para nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? No solamente para los que trabajan con su mano, sino también para cualquier cosa, desde aseo personal, alimentación, etcétera. La verdad que felicidades. Muchas gracias, Iram. Saludos a Tampico. Héctor, Gracias. saludos ahí a Villahermosa. Y Paco, saludos a Mexicali. Y bueno, José, estás aquí en Tijuana. Muchas gracias. Excelente webinar. Los felicito a todos. La verdad que, pues bueno, hemos aprendido algunas técnicas que para muchos de nosotros es difícil hacerlo, pero bueno, qué bueno que están ustedes y creo que cada quien tiene un cirujano de mano en su ciudad, ¿no? Antes de terminar, les voy a compartir acerca un poquito de los eventos próximos que tenemos en nuestra federación. Como ya lo mencionó el doctor Álvarez Regifo,
Tenemos nuestro 59º webinar FEMECOT el día 13 de febrero de 2024, que será llevado por el módulo de cadera, donde se hablará de capacidad total de cadera, principios y conceptos básicos. Tenemos nuestro curso SMART, que bueno, desafortunadamente se llenó muy rápido, donde el doctor José Luis va a ser profesor, va a estar ahí con nosotros coordinando, también Paco va a estar por ahí. La verdad que es un curso muy importante que se realiza en Cadáver, se lleva a cabo junto con la Universidad de San Francisco de California y con IOTA. Entonces es un curso, desafortunadamente, como les mencioné, es limitado, se llenó muy rápido, son 20 lugares, pero bueno, esperemos que pronto más gente lo pueda llevar y poderlo hacer más extenso a todos. Y bueno, es la semana que viene. El día de mañana tenemos también un nuevo proyecto que se ha llevado a cabo, liderado por el doctor Luis Ramos Alday y por parte de todos los profesores titulares de ortopedia pediátrica del país, donde se van los que estén interesados, mañana empiezan, mañana 10 de enero a las 20:30 horas también. Bueno, también tenemos un primer curso mexicano de ortogeriatría en conjunto con el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y con la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Esto va a ser virtual. Es un primer curso, es un proyecto también muy ambicioso dentro de tres sociedades, la federación junta con otras dos sociedades que esperemos poderlo seguir de manera anual y que el próximo sea de manera presencial. También un proyecto muy importante y todo por la educación continua de los ortopedistas, de los geriatras también y también de los que se dedican al metabolismo óseo, como ginecólogos, internistas, rehabilitadores, etcétera. Y bueno, les recuerdo también nuestros encuentros regionales que tenemos este año. Recuerden que ya no son 6, son 3 y el próximo año son otros 3. Decidimos dividirlos. El primero va a ser en la ciudad de Cuernavaca del 11 al 13 de abril. Luego tenemos en Los Cabos de la región noroeste del 20 al 22 de junio. Y el último encuentro de este año de la región occidente en Puerto Vallarta del 26 al 27 de julio. Y bueno, nuestro magno evento también, nuestro Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en Quintana Roo, del 15 al 19. Vamos a iniciar desde ya el martes con actividades científicas, terminamos el día sábado. Ya estamos trabajando en el programa científico. El comité científico, junto con el doctor Álvaro Rengifo y todos los titulares del comité, ya están trabajando en el programa. Esperemos tener el programa ya para marzo, para poder presentárselos a todos ustedes y los esperamos en Cancún. Les aseguro que va a ser un gran evento académico de gran calidad. Actualmente ya tenemos más de 25 profesores internacionales ya confirmados, de talla muy grande. Tenemos como país invitado al Reino Unido. Vienen 11 gentes del Reino Unido, todos presidentes de las sociedades nacionales de cadera, de cirugía de mano, pediátrica, etcétera. Entonces, creo que va a ser un evento de gran calidad académica. Eh, Como siempre, por parte de la federación, le agradecemos a todos nuestros asistentes, tanto nacionales, de Latinoamérica y de otros países. Como un servidor, les deseo un feliz año lleno de mucho éxito y salud, 2024, y también de parte de mi consejo directivo. Es un honor liderar esta federación y bueno, llegar a varios ortopedistas, a muchos ortopedistas con esta academia. Y bueno, la verdad que tenemos gente muy, muy valiosa, como lo acabamos de ver, como estos 4 cirujanos de manos que acaban de estar con nosotros, donde nos pueden enseñar mucho en la federación. Y recuerden que la federación está para ustedes. Y bueno, les agradezco su asistencia. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo 27 en el webinar de residentes, Escuela de Residentes, para los que estén interesados, y el 13 de febrero que tenemos el webinar del módulo de cadera. Buenas noches a todos, agradezco de nuevo al doctor José Luis Aguilar, al doctor Francisco Villamil, a Héctor Palomino y a Iram también. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, al doctor Álvaro Rengifo también por ayudarnos a formar estos webinars. Muchas gracias a todos, buenas noches y los esperamos a la próxima. Y feliz año a todos. Les mandamos un fuerte abrazo a distancia y que tengan un año con mucho éxito y mucha salud. Hasta luego. Buenas noches.